Gabriel despertó bruscamente al sentir como el aire mismo dejaba de moverse. Fue como si el mundo, por un instante, se hubiese congelado. No hubo ruido de fondo, ni el zumbido habitual de la ciudad, ni siquiera el tic-tac de su reloj. Solo un silencio denso, absoluto, tan profundo que dolía. Se incorporó en la cama, confuso. El sudor le perlaba la frente y tenía la garganta seca. Una luz pálida atravesaba las cortinas cerradas, pero no era la luz del amanecer. Era algo antinatural, como si alguien hubiese encendido un reflector cósmico justo encima de su apartamento. Cuando trató de ponerse de pie, el suelo desapareció. No fue una caída, ni un salto. Fue como si su cuerpo hubiera sido arrancado de su dimensión. En un parpadeo, su habitación dejó de existir. El colchón, las paredes, el suelo de madera, su lámpara, todo se desvaneció. Apareció de pie sobre una superficie que no entendía. Lisa, transparente, flotante, como si caminara sobre una burbuja de cristal. El aire olía a electricidad y flores que nunca había olido. A su alrededor, columnas de una arquitectura alienígena se curvaban hacia el infinito, como si estuviera dentro de un templo construido por sueños y metal líquido. Gabriel temblaba. No de frío, sino de lo desconocido. Ante él, surgieron figuras. Se desplazaban con una elegancia que le erizaba la piel. Eran mujeres. O al menos, su silueta lo era. Altas, majestuosas, cada una con rasgos exageradamente perfectos. Piel de tonos imposibles, plata líquida, violeta suave, un azul profundo como el océano más lejano. Ojos enormes, luminosos, sin pupilas. Labios definidos, húmedos, deseables. Sus cuerpos eran esculturas vivientes, firmes, poderosos, sensuales, de proporciones diseñadas para conquistar cada sentido masculino. Se acercaron en formación. La que estaba al frente tenía una mirada que contenía siglos. Su cabello flotaba alrededor como si el aire la acariciara solo a ella. Se detuvo a menos de 1 metro de él. Gabriel sintió como su corazón se desbocaba, su cuerpo aún desnudo y expuesto, su dignidad y orgullo como hombre tambaleándose ante esa visión superior. La mujer habló, pero su voz no entró por sus oídos. Vibró dentro de su pecho, como si sus palabras fueran parte de su alma. Eres el seleccionado, humano, el último portador del código fértil activo. Tu linaje es el único que puede emparejarse con nuestras matrices. Tu semilla salvará nuestra estirpe. Gabriel retrocedió un paso, pero no encontró suelo más allá de donde estaba. El cristal flotante terminaba abruptamente. Aún así, su voz brotó con furia y miedo. ¿Qué me han hecho? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? Una segunda figura emergió de las sombras, con el cuerpo cubierto de placas semitransparentes que dejaban ver una piel color ámbar. Sus ojos eran dorados y sus labios se curvaron en una sonrisa provocadora. Tranquilo, cariño. No estás prisionero. Pero tampoco puedes irte. Has sido elegido por el núcleo. Lo que sucederá ahora es un honor, y un placer. ¿Honor? ¿Placer? ¿Qué es esto? ¿Un experimento? ¿Una especie de criadero de humanos? Nada tan vulgar. La primera habló de nuevo, su tono ahora suave, casi maternal. Es una ceremonia. Las elegidas competirán por ti. No solo por tu cuerpo, sino por tu futuro. ¿Competir? ¿Qué están diciendo? Otra mujer se acercó desde el fondo, más baja que las demás, con una expresión diferente. No había soberbia en su rostro, sino una determinación pura, casi feroz. Sus ojos se cruzaron con los de Gabriel por una fracción de segundo. Y en ese instante, lo sintió. Una punzada en el pecho. No miedo. Algo más profundo. Como si esa mirada lo desnudara por dentro. La de cabello flotante asintió. Serás el eje de nuestro renacimiento. El torneo comenzará al atardecer. 6 candidatas. Todas dispuestas a ofrecerlo todo por ti. Por tu semilla. Y por tu afecto. Gabriel intentó moverse, correr, escapar. Pero no había a dónde. Todo a su alrededor era una danza de energía, arquitectura alienígena y luces hipnóticas. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. No. No pueden hacer esto. Yo no soy un animal, ni un premio. Nadie dijo que lo fueras, susurró la de ojos dorados, agachándose frente a él, acariciándole la mejilla con un dedo frío pero suave. Pero tampoco puedes negar lo que eres para nosotras. Eres la chispa final. El último fuego.
El suelo tembló levemente, como si el lugar mismo respondiera a sus emociones. Gabriel cerró los ojos. Quiso pensar que todo era un sueño, una alucinación. Pero cuando volvió a abrirlos, todas ellas seguían allí, observándolo, deseándolo. Y entonces, una voz distinta, casi un rugido, tronó en el aire. Que inicie la elección. Las luces se apagaron. El silencio volvió, más profundo aún. Y Gabriel supo, sin que nadie se lo explicara, que el mundo que conocía ya no existía. Acababa de comenzar la lucha por su futuro, y su cuerpo sería el premio. El aire era espeso, casi líquido. Gabriel estaba sentado en una silla suspendida por hilos de energía, en el centro de una cámara ovalada, sin paredes visibles, solo brumas de color violeta y azul que giraban lentamente como un torbellino hipnótico. La estructura parecía viva, reaccionando a sus emociones. Cada vez que respiraba con fuerza, los cristales que colgaban del techo vibraban levemente. Una mujer de piel plateada, que había sido presentada como alta custodia del núcleo de selección, se acercó flotando. Sus movimientos eran tan suaves que parecían no tener peso. En su mano derecha llevaba un bastón que proyectaba imágenes y nombres en el aire. Ya está todo preparado, anunció. Hoy conocerás a las 6 candidatas. Cada una representa a una casta distinta. Fueron seleccionadas no solo por su capacidad genética, sino por su conexión potencial contigo. Gabriel no respondió. Llevaba horas en silencio. Su mente luchaba por aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero ya no podía negarlo. Aquello era real. Y no era un sueño, ni una simulación, ni un secuestro como los de las películas. Era algo más grande, más antiguo, y mucho más peligroso. La sala entera se iluminó con una luz dorada cuando apareció la primera figura. Isel. Ella caminaba como si el suelo se hiciera más firme con cada paso. Era la más alta, con un cuerpo cubierto por una armadura oscura hecha de escamas flexibles que se adaptaban a sus movimientos. Su piel era de un tono bronce brillante, y su rostro tenía una simetría casi divina. Cuando lo miró, lo hizo con los ojos de una líder, de una emperatriz, de alguien acostumbrada a poseer. Soy Isel, primera general del cónclave estelar. He derrotado a 1000 enemigos en el campo de guerra y rechazado a 100 pretendientes en 100 planetas. Pero contigo, no planeo luchar. Solo deseo ganar. Gabriel tragó saliva. Aquella mujer exudaba fuerza, poder y un magnetismo animal. La segunda entró flotando, envuelta en capas de seda traslúcida. Su cabello caía como una cascada líquida, y sus pies jamás tocaban el suelo. Nayeli. Era una sacerdotisa, una guía espiritual del sistema de los templos vacíos. Su mirada era profunda, hipnótica, como si llevara dentro secretos prohibidos. El núcleo me mostró tu esencia en sueños. Eres la llama que avivará la eternidad. No te deseo con el cuerpo, te anhelo con el alma. Gabriel sintió un escalofrío. Su voz no era simplemente bella. Era como una canción de otro mundo que vibraba en sus huesos. La tercera se presentó con un salto, cayendo de lo alto y aterrizando frente a él con gracia salvaje. Sana. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes que parecían moverse lentamente, como si fueran fuego vivo recorriendo su piel azul oscuro. Llevaba múltiples aros metálicos en sus orejas puntiagudas, y cada paso que daba resonaba como un tambor de guerra. Yo no juego a los rituales ni a las profecías. Si te quiero, te tomo. Pero si me deseas, vas a tener que demostrarlo. Sonrió con dientes afilados. Había una locura sensual en ella, un caos irresistible. Gabriel no sabía si besarla o huir. La cuarta mujer apareció sin anunciarse. Nadie la presentó. Simplemente se materializó a su lado. Yara. De todas, era la más silenciosa. Su cuerpo era delgado, ágil, y su piel, pálida como la niebla de la mañana. Cuando Gabriel se giró, la encontró observándolo desde muy cerca. No dijo una palabra, pero su mente estalló con una voz que no era suya. Te he visto en mis visiones desde que era niña. Tú y yo estamos unidos más allá de este plano. Si me rechazas, moriré. Pero si me aceptas, me entregaré sin límites. Gabriel se estremeció. No era simplemente una frase. La sintió dentro de su cráneo como si Yara hubiera abierto una puerta que nadie más había tocado. Samai fue la quinta. No hizo ningún movimiento llamativo. Simplemente caminó. Lenta, firme, sin adornos. Sus ropas eran simples, su cabello corto, su mirada directa. No parecía ni una princesa ni una guerrera,
pero Gabriel no podía apartar los ojos de ella. No tengo títulos. No soy una prodigio ni una estratega. Pero tengo algo que ninguna de ellas tiene, lealtad absoluta. Si me eliges, no te amaré por deber. Te amaré porque eres tú. Gabriel sintió como esa frase se le clavaba en el pecho con una fuerza inesperada. Y entonces, la última llegó. Kaori. Llegó tarde. Su entrada no fue coreografiada. Tenía heridas frescas en el rostro y una capa sucia sobre sus hombros. Sus ojos, sin embargo, eran fuego puro. Un fuego que quemaba el aire a su alrededor. No me importa el torneo. No me interesa la gloria ni el privilegio. Pero te vi, mucho antes que ellas. Me encontré con tu imagen en una misión hace años. Desde entonces, no he dejado de soñarte. Si lucho, es porque te deseo. Porque quiero ser tuya sin permiso, sin jueces, sin testigos. Su tono no era dulce, ni frío. Era brutalmente honesto. Gabriel lo sintió como un golpe directo al corazón. Las 6 mujeres se quedaron de pie frente a él. Ninguna se movió. Ninguna retrocedió. La alta custodia alzó su bastón y anunció con solemnidad. La ceremonia está sellada. El torneo de la conexión ha comenzado. El humano será el centro. La vencedora, la portadora. Que el destino decida. Gabriel se puso de pie, sin saber por qué. Su cuerpo actuaba por instinto. Su sangre estaba agitada. Las miró una por una, y supo que nada volvería a ser como antes. El torneo no era solo una competencia entre ellas. También lo era dentro de él mismo. Sus deseos, su miedo, su corazón, todo iba a ser puesto a prueba. Y el amor, si aparecía, sería tan salvaje como la guerra. La noche no cayó como caía en la tierra. No había luna ni estrellas reconocibles. No existía cielo. Solo un domo de energía, gigantesco, que cubría el entorno como si el universo mismo se hubiera inclinado a observar desde arriba. La cúpula palpitaba con una luz cálida, que oscilaba entre el ámbar profundo y el rojo suave, como si todo estuviera vivo, respirando, latiendo con un pulso común. Gabriel no estaba en una celda, ni en una habitación. Lo habían instalado en lo que ellos llamaban la cámara del reconocimiento. Parecía un jardín diseñado por alguna divinidad alienígena, ramas suspendidas en el aire, plantas que brillaban suavemente al tacto, agua flotante que caía hacia arriba. No era prisión, pero tampoco libertad. Durante horas, Gabriel había vagado en silencio. Tocaba las hojas de los árboles flotantes, se hundía en el aroma intenso del ambiente, y se preguntaba si alguna parte de él aún pertenecía al planeta donde nació. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora no por miedo. Había algo más, algo que no entendía del todo, pero que sentía crecer como fuego en el pecho. Y entonces, sin aviso, Isel apareció. Emergió desde una grieta de luz en la cúpula. No llevaba su armadura, sino una túnica de tela viva que se deslizaba sobre su cuerpo como un río. Sus pies no hicieron ruido al tocar el suelo. Gabriel, sorprendido, retrocedió un paso, pero ella levantó una mano. No vine a pelear, dijo, su voz ronca, grave, como la de una loba al acecho. Vine porque no puedo dormir sin verte. Gabriel quiso responder, pero no halló palabras. Isel se acercó lentamente, con la seguridad de alguien que nunca ha sido rechazada. Su mano tocó su pecho desnudo, justo sobre el corazón. El contacto era cálido. Eléctrico. No necesito que me elijas ahora, susurró, acercando sus labios a los suyos sin tocarlos. Pero quiero que sientas cómo se siente pertenecerme. Lo besó. Y fue como un estallido silencioso. No hubo palabras, ni suspiros fingidos. Solo la fusión brutal de 2 voluntades que ardían desde que se vieron. Isel no era dulce. Era intensa, física, dominante. Su cuerpo se fundió con el de Gabriel con un ritmo antiguo, instintivo, como si ya lo conociera. Como si lo hubiera soñado 1000 veces. El calor aumentó. La cúpula respondió con una luz rojiza que ondulaba cada vez que los cuerpos se unían. Gabriel no sabía si gemía o gritaba. Isel se arqueaba sobre él como una diosa guerrera, y al final, cuando sus alientos se mezclaban y sus pieles seguían húmedas, ella simplemente lo miró y dijo: «Lucha por mí, si te atreves». Y se marchó, como un cometa desapareciendo entre galaxias. Horas después, cuando el cuerpo de Gabriel aún vibraba, otra presencia lo envolvió. Esta vez no fue un ruido, ni una figura. Fue un aroma. Una fragancia como incienso mezclado con lluvia cálida. Y entonces, lo vio, sana.
La rebelde. Estaba sentada sobre una piedra flotante, descalza, con las piernas cruzadas y una copa en la mano. Su mirada no era dulce ni agresiva. Era curiosa, peligrosa. Sus tatuajes brillaban con una intensidad rítmica, y Gabriel notó que, cuanto más la observaba, más se movían. Las marcas danzaban por su piel, como si reaccionaran a su presencia. ¿Te gustó Isel? Preguntó sin rodeos, con una sonrisa ladeada. Ella siempre va primero. Es lo suyo. ¿Tú también vienes a? No vengo a tomarte. Vengo a que me sientas, sin tocarte. Se puso de pie. Dio un paso hacia él. No lo besó. No lo rozó. Solo lo miró. Los tatuajes comenzaron a moverse con más fuerza, iluminando el aire alrededor. Y entonces Gabriel sintió como su cuerpo reaccionaba. Era imposible. Estaba excitado, alterado, casi al borde, y ella no lo había tocado en absoluto. Sana se acercó, muy despacio. Sus labios rozaron el borde de su oreja. Puedo hacerte rogar solo con mi energía. Pero si llegas a tocarme, jamás volverás a olvidarlo. Se alejó sin mirar atrás, riendo suavemente. Gabriel cayó de rodillas, jadeando, con el cuerpo vibrando como si hubiera cruzado una tormenta eléctrica. Y cuando el silencio volvió, creyó que todo había terminado, que no habría más visitas. Pero Samay apareció. No caminó, ni flotó. Simplemente estuvo allí, de pie frente a él. Su ropa seguía siendo sencilla. Su cabello estaba mojado, y parecía que venía de entrenar. No dijo nada al principio. Solo lo miró. No con deseo, ni con hambre, sino con una calma devastadora. Gabriel se puso de pie. No sabía qué decirle. Ella, entonces, avanzó hasta quedar muy cerca. Puso su frente contra la suya. Cerró los ojos. No tengo armas ocultas, ni poderes psíquicos. No quiero ganarte. Solo quiero cuidarte. Eso es todo lo que tengo para ofrecer. Y sin más palabras, lo abrazó. Un abrazo real. Humano. Firme, cálido. No fue sexual, no fue sensual. Fue un ancla. Gabriel se aferró a ese momento con fuerza. Porque, por un instante, lo hizo recordar cómo era sentirse a salvo. Samay se apartó, besó su mejilla, y desapareció. Cuando la noche terminó, Gabriel ya no era el mismo. Había probado el fuego. Había sentido la tormenta. Había tocado la ternura. Y aunque no lo sabía aún, algo dentro de él ya había elegido. Solo que el corazón no siempre es tan rápido como el cuerpo. Y el verdadero conflicto, apenas comenzaba. El sonido de los tambores estalló de la nada, profundo, vibrante, como si la misma tierra estuviese a punto de abrirse. La arena del núcleo se reveló ante Gabriel como una visión mitológica. Era colosal, suspendida sobre el vacío, flotando entre 4 pilares de energía que giraban lentamente como si contuvieran soles atrapados. El suelo era semitransparente, cubierto de símbolos dorados que brillaban con cada paso. Él estaba en lo alto, sentado en un trono suspendido, rodeado de flores que respiraban, de pantallas que mostraban su rostro, de sombras que murmuraban su nombre. Pero no se sentía un rey. Se sentía el centro de una tormenta que nadie podía detener. Una voz resonó en el aire, grave y antigua. La primera ronda ha comenzado. Las candidatas emergieron una por una, vestidas con armaduras ceremoniales adaptadas a sus estilos. No eran iguales. No eran ni siquiera comparables. Cada una caminaba como si el universo le perteneciera. Pero sus miradas, todas, se dirigían a un solo punto, a Gabriel. Isel fue la primera en pisar la arena. Llevaba una lanza negra con un borde rojo que pulsaba como si latiera. Su armadura era ligera, sin excesos, pensada para moverse y matar. Caminó hasta el centro y clavó la lanza con violencia. Levantó los ojos hacia él, sin decir palabra, pero sus labios dibujaron una promesa: voy a vencer por ti. Sana llegó después. No llevaba más que vendas en los brazos y las piernas, sus tatuajes se habían extendido hasta cubrirle el torso, brillando con tonos azul fuego. En su espalda, 2 cuchillas curvas, similares a alas de obsidiana. Su sonrisa era arrogante, salvaje. Escupió al suelo frente a Isel y le guiñó un ojo a Gabriel, provocadora. Samay apareció en tercer lugar, silenciosa. Sin ornamenta, sin exposición. Solo con su espada corta, oxidada, colgada del hombro y una expresión de absoluta concentración. Su mirada no buscó espectáculo. Se detuvo, cerró los ojos y respiró.
A Gabriel se le aceleró el corazón al verla. Yara descendió desde las alturas. Su cuerpo flotaba envuelto en una niebla blanca, y su cabello se movía como si el viento soplara desde dentro de ella. No llevaba armas visibles. Su fuerza era mental. Psiónica. Desde su llegada, Gabriel sintió un leve dolor en la nuca, como si alguien tocara cada rincón oculto de su memoria. Nayeli entró como una diosa. Caminaba descalza, pero cada paso dejaba una marca de luz en el suelo. Su vestimenta era una mezcla de telas etéreas y escudos mentales. No se defendía con acero, sino con ilusiones, fe y presencia. Gabriel tragó saliva. Ella no estaba allí para conquistar. Ella estaba allí para poseerlo, por voluntad del destino. Kaori no apareció. Los jueces se miraron entre sí. Murmullos surgieron de los altos balcones. Uno de ellos, con piel opaca y ojos rojos, habló en voz baja. Descalificada. No se ha presentado. Gabriel sintió un hueco en el pecho. Pero no hubo tiempo para procesarlo. La batalla empezó. Sana se lanzó la primera. Rápida, como un rayo descontrolado. Fue directo hacia Nayeli, quizás sabiendo que su defensa espiritual era peligrosa si se le daba tiempo. Las cuchillas cortaron el aire con silbidos mortales. Nayeli retrocedió, danzando con movimientos circulares, creando espejismos de sí misma. Por un segundo, había 6 Nayelis girando alrededor de Sana. Pero la rebelde rió, giró sobre su eje y atravesó una ilusión tras otra, hasta que su hoja tocó la carne. Nayeli gritó, retrocediendo. No fue una herida mortal, pero sí la primera sangre derramada. Los jueces la anunciaron con un rugido. Primera sangre. Isel aprovechó el caos y fue directo hacia Yara. La telépata alzó las manos, liberando una onda expansiva que detuvo a Isel por un segundo. Pero fue suficiente. Samai se deslizó detrás de la general y le lanzó una patada que la hizo caer. La multitud invisible estalló en gritos. Gabriel no sabía si estaba viendo una guerra o un rito ancestral. Yara y Samai se cruzaron las miradas. No eran aliadas, pero algo había nacido entre ellas, respeto. En ese instante, Isel se levantó. Sangraba por la boca, pero sonreía. Samai se adelantó. No vine aquí a morir por un ritual. Isel giró la lanza. Entonces vive, pero atrás de mí. Se lanzó con una violencia tal que Samai apenas pudo detener el golpe. Sus espadas chocaron, una oxidada y otra sagrada. El eco de ese golpe sacudió la cúpula entera. En las alturas, Gabriel se inclinó hacia el borde. Ya no era un simple espectador. Sentía el dolor, la furia, la pasión de cada golpe. Y lo peor, o lo mejor, era que su cuerpo reaccionaba. No de miedo. De deseo. De asombro. Sana volvió al ataque, esta vez hacia Yara. Pero esta vez, Yara la esperaba. No la tocó. Solo murmuró una palabra. Una. En un idioma que Gabriel no entendió, pero que sintió en la espina dorsal. Sana se detuvo en seco, los ojos temblando, como si una imagen insoportable acabara de atravesarle el alma. ¿Qué, me mostraste? Jadeó, de rodillas. Yara se acercó. Sus dedos acariciaron su mejilla. Tu final. Y tu miedo. Pero antes de derribarla, Samai interrumpió. Detuvo el golpe con su espada. Yara la miró. No más psiónica. No sin consentimiento. Gabriel no podía apartar la vista. La batalla seguía. Nayeli, herida, aún estaba en pie. Recitaba frases antiguas, creando defensas ilusorias. Isel, sangrando, gritaba con furia. Sana jadeaba en una esquina. Samai se interponía entre ataques y corazones. Y Yara miraba el caos como si fuera inevitable. Y entonces, como una grieta de trueno, una nueva presencia apareció. Kaori. Llegó cubierta de polvo y sangre seca. Rota, herida, pero en pie. Llevaba una lanza rota y un brazo vendado. Y sin decir nada, se colocó en el centro del combate. Todos la miraron. Nadie habló. No me importa si me descalifican, dijo con voz ronca. Si alguien cree que puede tenerlo sin luchar contra mí, está equivocada. Gabriel se puso de pie. Los jueces se alzaron. Nadie sabía qué hacer. Pero una cosa era cierta. La sangre ya había sido derramada. Y ninguna de ellas pensaba detenerse. El sonido de los tambores estalló de la nada, profundo, vibrante, como si la misma tierra estuviese a punto de abrirse. La arena del núcleo se reveló ante Gabriel como una visión mitológica.
Era colosal, suspendida sobre el vacío, flotando entre 4 pilares de energía que giraban lentamente como si contuvieran soles atrapados. El suelo era semitransparente, cubierto de símbolos dorados que brillaban con cada paso. Él estaba en lo alto, sentado en un trono suspendido, rodeado de flores que respiraban, de pantallas que mostraban su rostro, de sombras que murmuraban su nombre. Pero no se sentía un rey. Se sentía el centro de una tormenta que nadie podía detener. Una voz resonó en el aire, grave y antigua. La primera ronda ha comenzado. Las candidatas emergieron una por una, vestidas con armaduras ceremoniales adaptadas a sus estilos. No eran iguales. No eran ni siquiera comparables. Cada una caminaba como si el universo le perteneciera. Pero sus miradas, todas, se dirigían a un solo punto, a Gabriel. Isel fue la primera en pisar la arena. Llevaba una lanza negra con un borde rojo que pulsaba como si latiera. Su armadura era ligera, sin excesos, pensada para moverse y matar. Caminó hasta el centro y clavó la lanza con violencia. Levantó los ojos hacia él, sin decir palabra, pero sus labios dibujaron una promesa: voy a vencer por ti. Sana llegó después. No llevaba más que vendas en los brazos y las piernas, sus tatuajes se habían extendido hasta cubrirle el torso, brillando con tonos azul fuego. En su espalda, 2 cuchillas curvas, similares a alas de obsidiana. Su sonrisa era arrogante, salvaje. Escupió al suelo frente a Isel y le guiñó un ojo a Gabriel, provocadora. Samay apareció en tercer lugar, silenciosa. Sin ornamenta, sin exposición. Solo con su espada corta, oxidada, colgada del hombro y una expresión de absoluta concentración. Su mirada no buscó espectáculo. Se detuvo, cerró los ojos y respiró. A Gabriel se le aceleró el corazón al verla. Yara descendió desde las alturas. Su cuerpo flotaba envuelto en una niebla blanca, y su cabello se movía como si el viento soplara desde dentro de ella. No llevaba armas visibles. Su fuerza era mental. Psiónica. Desde su llegada, Gabriel sintió un leve dolor en la nuca, como si alguien tocara cada rincón oculto de su memoria. Nayeli entró como una diosa. Caminaba descalza, pero cada paso dejaba una marca de luz en el suelo. Su vestimenta era una mezcla de telas etéreas y escudos mentales. No se defendía con acero, sino con ilusiones, fe y presencia. Gabriel tragó saliva. Ella no estaba allí para conquistar. Ella estaba allí para poseerlo, por voluntad del destino. Kaori no apareció. Los jueces se miraron entre sí. Murmullos surgieron de los altos balcones. Uno de ellos, con piel opaca y ojos rojos, habló en voz baja. Descalificada. No se ha presentado. Gabriel sintió un hueco en el pecho. Pero no hubo tiempo para procesarlo. La batalla empezó. Sana se lanzó la primera. Rápida, como un rayo descontrolado. Fue directo hacia Nayeli, quizás sabiendo que su defensa espiritual era peligrosa si se le daba tiempo. Las cuchillas cortaron el aire con silbidos mortales. Nayeli retrocedió, danzando con movimientos circulares, creando espejismos de sí misma. Por un segundo, había 6 Nayelis girando alrededor de Sana. Pero la rebelde rió, giró sobre su eje y atravesó una ilusión tras otra, hasta que su hoja tocó la carne. Nayeli gritó, retrocediendo. No fue una herida mortal, pero sí la primera sangre derramada. Los jueces la anunciaron con un rugido. Primera sangre. Isel aprovechó el caos y fue directo hacia Yara. La telépata alzó las manos, liberando una onda expansiva que detuvo a Isel por un segundo. Pero fue suficiente. Samay se deslizó detrás de la general y le lanzó una patada que la hizo caer. La multitud invisible estalló en gritos. Gabriel no sabía si estaba viendo una guerra o un rito ancestral. Yara y Samay se cruzaron las miradas. No eran aliadas, pero algo había nacido entre ellas, respeto. En ese instante, Isel se levantó. Sangraba por la boca, pero sonreía. Samay se adelantó. No vine aquí a morir por un ritual. Isel giró la lanza. Entonces vive, pero atrás de mí. Se lanzó con una violencia tal que Samay apenas pudo detener el golpe. Sus espadas chocaron, una oxidada y otra sagrada. El eco de ese golpe sacudió la cúpula entera. En las alturas, Gabriel se inclinó hacia el borde. Ya no era un simple espectador. Sentía el dolor, la furia, la pasión de cada golpe. Y lo peor, o lo mejor, era que su cuerpo reaccionaba. No de miedo. De deseo. De asombro. Sana volvió al ataque, esta vez hacia Yara.
Pero esta vez, Yara la esperaba. No la tocó. Solo murmuró una palabra. Una. En un idioma que Gabriel no entendió, pero que sintió en la espina dorsal. Sana se detuvo en seco, los ojos temblando, como si una imagen insoportable acabara de atravesarle el alma. ¿Qué, me mostraste? Jadeó, de rodillas. Yara se acercó. Sus dedos acariciaron su mejilla. Tu final. Y tu miedo. Pero antes de derribarla, Samay interrumpió. Detuvo el golpe con su espada. Yara la miró. No más ciónica. No sin consentimiento. Gabriel no podía apartar la vista. La batalla seguía. Nayeli, herida, aún estaba en pie. Recitaba frases antiguas, creando defensas ilusorias. Isel, sangrando, gritaba con furia. Sana jadeaba en una esquina. Samay se interponía entre ataques y corazones. Y Yara miraba el caos como si fuera inevitable. Y entonces, como una grieta de trueno, una nueva presencia apareció. Kaori. Llegó cubierta de polvo y sangre seca. Rota, herida, pero en pie. Llevaba una lanza rota y un brazo vendado. Y sin decir nada, se colocó en el centro del combate. Todos la miraron. Nadie habló. No me importa si me descalifican, dijo con voz ronca. Si alguien cree que puede tenerlo sin luchar contra mí, está equivocada. Gabriel se puso de pie. Los jueces se alzaron. Nadie sabía qué hacer. Pero una cosa era cierta. La sangre ya había sido derramada. Y ninguna de ellas pensaba detenerse. La lanza temblaba en sus manos, pero no de miedo. Gabriel la sostenía con una determinación que no le era ajena, aunque jamás en su vida había alzado un arma. No necesitaba años de entrenamiento ni una sangre guerrera para hacer lo que iba a hacer. Bastaba una razón. Una verdad. Y esa verdad tenía un nombre. Kaori. La cúpula entera vibraba. Las columnas de energía crujían como relámpagos sólidos. El núcleo no podía aceptar lo que acababa de ocurrir. Su lógica había sido rota, sus milenios de reglas enterrados por una sola elección genuina. Un vínculo creado no por ritual, no por programación, sino por amor puro y rebelde. Los jueces descendieron de sus cámaras flotantes. 6 en total, cubiertos por capas vivas que se enrollaban alrededor de sus cuerpos como tentáculos de autoridad. Uno de ellos habló primero. Su voz era metálica, retumbante. El vínculo entre el humano y la candidata descalificada ha sido registrado. Esta acción activa el protocolo de reversión. Ambos deben ser neutralizados para evitar la contaminación genética de la matriz central. Kaori jadeó, aún débil, sujetándose de Gabriel. Sus ojos, sin embargo, ardían. No vamos a permitirlo, murmuró. Los jueces no respondieron. Uno levantó la mano, y del techo descendió un círculo negro, opaco, tan denso que absorbía la luz a su alrededor. Un arma ancestral, un ejecutor de energía viva. Nadie había sobrevivido nunca a su contacto. Gabriel se adelantó. La lanza en su mano comenzó a brillar, como si respondiera a su decisión. Como si reconociera que él ya no era solo un hombre. Era algo más. El elegido de lo imposible. El desobediente del cosmos. Los jueces soltaron la sentencia final. Último aviso. Su rendición salvará a la elegida. Lucha, y ambos serán eliminados. Gabriel no contestó con palabras. Corrió. Su grito se mezcló con el estruendo de la cúpula rompiéndose, con la energía rasgando el aire como cuchillas celestes. Los jueces extendieron sus manos y dispararon haces de fuerza que habrían pulverizado a cualquier ser vivo. Pero no a él. Porque mientras corría, Kaori colocó una mano sobre su espalda. Y lo que ella tenía dentro, su esencia, su fuego, su alma genética entrelazada con la suya, activó algo oculto. Algo enterrado en Gabriel desde su nacimiento. Una explosión de luz estalló desde su pecho. No los destruyó. Los transformó. Sus cuerpos se elevaron, envueltos en un resplandor dorado y plateado. El ejecutor negro se deshizo en cenizas. Los haces de los jueces se disiparon como bruma. La lanza en su mano se extendió, tomó una nueva forma, curvada y perfecta, como si la misma historia la estuviera forjando. Gabriel gritó, pero no de furia. Gritó por amor. Por libertad. Y con una danza brutal, hermosa, perfecta, comenzó a luchar. No fue una batalla larga. Los jueces no estaban preparados para una fuerza nacida del corazón. Sus escudos cayeron, sus voces se quebraron. Isel, desde la arena,
Levantó la mirada y no pudo evitar sonreír. Por fin entendía. Había algo más fuerte que el deber. Una tras otra, las figuras de autoridad fueron cayendo, hasta que solo quedó silencio. Gabriel se arrodilló. No de debilidad, sino porque Kaori estaba allí, delante de él, sonriendo entre lágrimas. «Lo hiciste», susurró ella. «No. Lo hicimos». Se abrazaron. Largos minutos, sin decir palabra. La energía que los rodeaba ya no era violenta. Era cálida, suave, como el vientre de una estrella recién nacida. El núcleo se reconfiguró. En silencio. No podía anular un vínculo así. Y no podía replicarlo. Lo entendió, como todo ser vivo entiende cuando ha nacido algo nuevo. El sistema se rindió. Días después, el cielo falso de la cúpula fue abierto. Por primera vez, la luz real de las estrellas bañó el santuario central. Gabriel y Kaori caminaban juntos por el jardín que antes era su prisión. Las demás candidatas se habían acercado una por una. Isel fue la primera. «Nunca me incliné ante un enemigo», dijo. «Pero tú no fuiste enemigo. Fuiste verdad. Cuídala bien». Sana le guiñó un ojo. «Algún día, quiero una revancha. Pero por diversión, no por destino». Yara no dijo nada. Solo le ofreció una flor que flotaba sobre su palma y se deshizo en luz al tocarla. Nayeli inclinó la cabeza, susurrando una bendición en un idioma que solo los corazones entendían. Samai fue la última en acercarse. «Te habría amado. Pero ella lo hizo primero. Y mejor. Ahora, sé feliz». Cuando las 6 se alejaron, Gabriel giró hacia Kaori. Ella lo miraba con una mezcla de emoción, dulzura y deseo. «¿Y ahora qué?», preguntó él. «Ahora, empieza la vida». Lo besó. Un beso largo, tranquilo, lleno de promesas que ya no eran cadenas, sino alas. Y desde lo alto del cielo roto, las estrellas los vieron por primera vez. No como elegidos. No como fugitivos. Sino como los primeros libres. Y así terminó el torneo. No con una guerra. Sino con amor. Y una nueva era comenzó. Una era donde el corazón, finalmente, tenía el derecho de elegir.